Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos, eso es Master Games. Y bueno, el día de hoy les quiero traer el reparto de Metal Shinies. Sin embargo, este reparto va a ser diferente a los demás que he hecho anteriormente, porque ya que por motivos de tiempo y que además tengo que hacer otras cosas, no voy a hablar mucho en este reparto. Prácticamente todo lo que les tengo que decir lo puedo hacer a través de comentarios o por asistencia del Nightbot. En este reparto les traigo, como dice en el título, son Melmetals. Y claro, como son Melmetals, son shiny. O sea, este, como pueden ver en la pantalla, traigo dos cajas de Melmetal Shinies. Eh, Todos son de 6 IVs. Así que eso es lo que les traigo el día de hoy. Además de estos mermetas, traigo una caja completa de Pokémon variados. Como lo pueden ver en la pantalla, a excepción del Samacenta, claro, y del Zacian, los demás son Shinies y algunos son Gigantamax, o sea, no todos. Por ejemplo, como pueden ver este Mashen de aquí, vamos a ver los datos, es Gigantamax. Sin embargo, no estoy seguro si todos son Gigantamax. Por ejemplo, vamos a ver este Lapras, ok, este Lapras también es Gigantamax, pero no sé, o sea, bueno, creo que este es Snorlax también. Y los demás son Pokémon normales, pero todos son Shinies. Mm, este Garadox no es Shiny, lo vamos a mover de aquí. Vamos a meter un Pokémon que sea Shiny. Vamos a meter a Iskew. Lo vamos a meter aquí. Vamos a ver si hay algún Pokémon que no sea Shiny. Bueno, esta caja ya toda completa. O este Eevee tampoco es Shiny. Lo vamos a sacar. Y vamos a meter a Keldeo. Este Keldeo no es Shiny. Quiero decirles que este Keldeo no es Shiny. Es el normal. El Keldeo Shiny todavía no es legal. O sea, no está. No se puede. Todavía no está desbloqueado. Y eso es lo que traigo. Eso es lo que traigo el día de hoy para el reparto. Bueno, hay personas que preguntan si se puede repetir. Miren, les voy a decir algo. Se puede repetir. Les voy a dar el chance de que pueda repetir. Sin embargo, si miro que, por ejemplo, la misma persona se conecta, o sea, tal vez se conecta dos veces, ok, lo entiendo. Pero si hace la misma persona se conecta tres, cuatro, cinco veces, o sea, voy a interrumpir la conexión porque hay veces que muchas personas tienen mejor conexión a internet, entonces tienen más chance de conectarse más rápido. Entonces es un poco injusto, ¿verdad? Para las demás personas que quieran conseguir Pokémon en este reparto. Entonces sí, se puede repetir, pero ya dos, tres veces y se pasa, o sea, ya muy seguido, tal vez que repitas, tal vez que obtengas un Pokémon en la primera caja y ya como la tercera caja vuelvas a repetir, no hay problema. Pero si ya miro el mismo nombre muy seguido, o sea, ya como que voy a cancelar la el intercambio y voy a darle la oportunidad a otra persona. Entonces prácticamente esas son las reglas y después de esto pues quiero decir que no voy a hablar, solo les voy a decir cómo son las reglas normales, un reparto sencillo en el cual no voy a poder interactuar mucho y es posible que varios repartos los haga de esta manera en el futuro ya que necesito hacer otras cosas, cosas del trabajo, cosas de estudio. Entonces necesito aprovechar bien mi tiempo. Pues voy a dejar el código en pantalla. Este va a ser 8374. Este código lo voy a ir cambiando más o menos cada 10 Pokémon o tal vez no lo cambie. Entonces, bueno, ahí se los dejo en pantalla. ¿Qué otra pregunta tienen? Vamos a ver si hay delay. Sí, hay delay. Creo que como en todos los directos hay un delay de aproximadamente 15, de 10 a 20 segundos aproximadamente.
el delay. Dice, y en la caja de varios pokés sí se puede repetir. Es que el problema no es que se pueda repetir. El problema es que a veces pues, las personas quieren repetir y quieren repetir, o sea, se llevan un Pokémon y quieren volverse a conectar en el mismo instante y a veces siempre aparece el mismo nombre, o sea, la misma persona se conecta hasta 3 veces seguidas, entonces se mira un poco mal, ¿verdad? Para otras personas que están tratando de conectarse y obtener su Pokémon, o sea, hay que darle el chance a que todas las personas se lleven algo. Hay 21, hasta ahora hay 21 espectadores y aquí hay más de 21 Pokémon, o sea, para mí no es posible que todos ustedes no se puedan llevar por lo menos un Pokémon. Entonces, para hacerlo más justo, lo vamos a hacer así, que repitan, por mí no hay problema, pero que no sean tan seguidos, o sea, no sean tan obvios al momento de repetir, sino que esperen un rato que otras personas se lleven sus Pokémon, ya después sí, pues se ponen a poner el código otra vez para repetir. Lo vamos a hacer así. Y empezamos el directo, empezamos el reparto. Voy a empezar por el primer Pokémon. A repartir el primer Pokémon. Otra cosa, lo voy a hacer al azar, o sea, vamos a ver. Vamos a poner el código. Lo voy a hacer al azar. ¿Qué quiere decir al azar? O sea, hay 2 cajas de Melmetal y una caja de Pokémon variados. Entonces lo voy a hacer al azar. Con esto quiero decir que yo voy a, o sea, dar el Pokémon al azar, ya sea un Melmetal o un Pokémon de estos de la siguiente caja. O sea, lo voy a hacer todo al azar. Y lo vamos a hacer así. Vamos a empezar por el primer Pokémon. Vamos a ver. ¿Qué nombre tienes en el juego? En el juego el nombre es Osito. Nightbot les va a estar dando la información, toda la información importante acerca de este directo. Nightbot les va a estar dando la información más importante, como por ejemplo mi ID, cuenta de Discord para las personas que me quieran seguir en Discord, cuenta de Instagram para las personas que quieran seguirme en Instagram. Información importante las va a estar dando Nightbot. Y bueno, entonces vamos a seguir con el reparto. Y vamos a ver otra cosa. Creo que eso es lo más importante. Entonces voy a... Dentro de poco voy a desconectar el audio. O sea, ya voy a dejar de hablar porque tengo que ocuparme en otras cosas. Sin embargo, el reparto continúa hasta que se repartan esas 3 cajas de Pokémon. Entonces, no se preocupen. Solo vamos a hacer... Bueno, ya como pueden ver, felicidades Draco, te llevas el primer Pokémon de este reparto. Y vamos a continuar con la siguiente persona. Vamos a ver, código, lo vamos a poner en el otro lado, vamos a ver, código 8374. Sí, ese es código Osito. Bueno, alguien me está, Elías dice que ponga la D en el chat. El problema es que, bueno, en este momento tengo que estudiar y mientras estudio voy a usar el control de la Nintendo Switch para estarles repartiendo el Pokémon. Entonces, por este reparto no puedo estarle poniendo la D en el chat para que puedan saber exactamente el tiempo. Entonces ustedes calculen más o menos aproximadamente el tiempo de delay, que son entre 10 a 20 segundos. 10 a 20 segundos. Es más, les voy a poner con Nightbot esa información para que ustedes, las personas nuevas que vengan llegando, sepan cuánto es de delay. Es de 10 a 9 segundos, es de 10 a 20 segundos.
Vamos a ponerles el delay es de 10 a 20 segundos, vale. Se lo voy a poner ahí para que Nightbot les esté recordando y ustedes aproximadamente en ese lapso de tiempo tienen que estar poniendo el código constantemente hasta que se conecte. Entonces, ok. Bueno, Christopher dice, Charlie quería el Melmeta. Bueno, les dije que se puede repetir, ¿verdad? O sea, no hay problema con eso, se pueden repetir, pero no sean tan obvios, o sea, que no sea la misma persona que repita cada momento, o sea, espere un rato y después se vuelven a repetir. Háganlo así. De todos modos voy a estar ocupado estudiando, entonces no voy a fijarme tanto en los nombres, pero ustedes si se fijan, o sea, ustedes si se fijan, esa persona ya tuvo un Pokémon y está repitiendo otra vez. Entonces para evitar este tipo de problemas entre ustedes mismos, más que todo, eh, las personas que ya obtengan un Pokémon, esperen un momento, un ratito y después se vuelven a conectar a ver si tienen la suerte de llevarse el Pokémon. Entonces, hagámoslo así para que todo este reparto se lleve en paz y armonía. Me regalan, Luke me regala un Magical Shiny. Vamos a ver si lo regalamos a otra persona en el mismo reparto. Pero para el Magical Shiny. Bueno, entonces creo que esa es la información, esa es toda la información importante que necesitan saber para este reparto. Eh, Voy a proceder a apagar el audio de voz. Solo va a quedar el audio de la consola porque voy a estudiar y al menos que mire un comentario importante de información que no haya dado, voy a volver a encender el audio de voz y a decirles qué tienen que hacer. Entonces lo vamos a hacer así y bueno, estén pendientes en el directo y les deseo suerte a todos y al final del directo les daré anuncios importantes y saludos. Entonces continuamos con el reparto y nos vemos. Suerte a todos.
you
Bueno, ya estamos a poco de terminar el directo. Solo me quedan 3 metas más. Vamos a ver las últimas 3 personas que se conecten. Y bueno, no me queda más que decir, más que voy a ver, hace un momento vi que bueno, la vez pasada subí un video acerca de un torneo que supuestamente organizó Pokémon Company y al final lo había cancelado. Antes de hacer el directo me puse a ver si es verdad que lo habían cancelado o no, y al parecer el torneo sí está. Sí, sí hay torneo, o sea, voy a intentar más tarde. Si hay torneo voy a subir un directo cerca del torneo, ustedes pueden sintonizarlo. Y bueno, ¿qué otro anuncio importante me queda? Vamos a ver. Bueno, estoy pensando con un amigo que es un suscriptor, hacer una sección del canal que es hacer un random log de Pokémon. De momento tengo decidido hacerlo con Pokémon de Omega, pero bueno, eso es el proyecto que vamos a hacer después, que todavía estamos planeando. Y bueno, también otro anuncio es que va a haber un especial de 500 suscriptores, que hasta el momento no he llegado. Cuando llegue la cifra de 600 suscriptores voy a hacer un especial y voy a traer un reparto de 5 a 6, 7, 8 cajas de Pokémon. O sea, todavía no sé la cantidad que voy a traer para ese especial, pero van a ser más de 5 cajas de Pokémon. Van a ser por lo menos 7, no sé cuántas horas de reparto Pokémon variados. Y bueno, eso va a ser un especial cuando llegue a la cifra de 500. Y bueno, eso sería más que todos los anuncios que tengo para decirles hasta ahora. Tengo más anuncios. Bueno, con las personas que pudieron repetir, yo veo que ya son 4 espectadores. Pues que bueno, espero que les sirva. Espero que les sirva en este Pokémon no solo para ustedes mismos, sino que puedan conseguir otros Pokémon a través de este Pokémon que considero. Si consiguieron más de un Melmeta, pueden cambiarlo a otra persona que no lo tenga y les pueden dar un Pokémon que ustedes no tengan. Y bueno, vamos a intercambiar el último del Melmeta, a ver quién se lo lleva. La misma persona hace un momento, pero en vista de que nadie más se conectó, lo vamos a dar. Y hasta aquí vamos a dejar el directo. Voy a ver si puedo traer otro reparto Pokémon muy pronto. Y tengan siempre en mente ese reparto que voy a hacer cuando llegue a los 500 suscriptores, así que estén pendientes del canal. De los videos nuevos que suba o de los anuncios nuevos que haga. Igualmente, si miran que ya tengo más de 500 suscriptores y no subí el directo, pero sí el especial, 500 suscriptores, pues estén pendientes porque al llegar a esa cifra de 500 suscriptores voy a hacer lo más pronto posible ese reparto. Voy a hacer de más de 5 cajas, que estén pendientes al canal. Pueden tal vez
Si quieren que haga lo más pronto posible ese reparto, pueden compartir el canal con otros amigos que también estén interesados en conseguir Pokémon a través del reparto. Y así, al llegar más rápido a la cifra, haré más rápido ese especial. Así que bueno, hasta aquí el directo. Gracias a todos los que sintonizaron este directo el día de hoy. Recuerden que esto fue hasta el día.